En esta lección, hermanos, me gustaría continuar con el tema que iniciamos la semana pasada, la doctrina de la predestinación. Y la semana anterior, hermanos, solo pudimos prácticamente hablar de la importancia de hablar de esta doctrina. Enfatizamos que no podemos simplemente pasarla por alto como si no existiera. Debemos predicarla, porque si la doctrina de la predestinación está en la Biblia, es importante, porque en la Biblia no hay nada superfluo, en la Biblia no hay nada vano. Y si la doctrina de la predestinación es tan permeante, o sea, la encontramos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, ciertamente, hermanos, la debemos considerar. Además de hablar de la importancia de esta doctrina y de no poder callarla, la semana pasada proveímos algunas definiciones de esta doctrina y terminamos hablando de que la doctrina de la predestinación, que incluye dos cosas. La doctrina de la predestinación incluye dos cosas: elección y reprobación. Y vimos que esta doctrina no es contraria al Dios que hemos conocido. Es cierto, hermanos, si hoy hablamos de la doctrina de la predestinación en el 90 y tantos % de las iglesias de nuestro país, se van a espantar y van a pensar que nuestra doctrina de la predestinación no es compatible con su Dios. Y es correcto, con su Dios. Pero el Dios de las Escrituras predestina. Entonces nuestro Dios, el Dios de las Escrituras, no es contrario a este acto de predestinar. Habiendo establecido esta introducción, la importancia, definiciones y la relación con la doctrina de Dios, ahora, en esta lección, me gustaría presentar la base bíblica. Ahora, no pienso que la semana pasada no fue bíblica o algo así. Ciertamente creo que fue bíblica. Mi punto es que ahora vamos a ir a muchos textos de las Escrituras para que veamos que la doctrina de la predestinación no es la invención de un tal Calvino, no es la invención de tal hombre o tal hombre. La doctrina de la predestinación es bíblica desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Así que este es mi deseo. Ahora, cuando hablamos de la predestinación, hablamos de dos aspectos: elección y reprobación. Hoy solo me puedo enfocar en la elección. Hoy quiero que veamos que la doctrina de la elección, o sea, que Dios de la masa caída, de la humanidad caída, elige a unos para salvación. Eso es lo que quiero que veamos hoy. Elige a unos para vida, para darles vida y vida eterna. La próxima semana, no sé a quién le tocará estar aquí, la próxima semana veremos Romanos 9. Me gustaría hacer un trabajo más exegético de la predestinación en Romanos 9. Y en 15 días vamos a ver la doctrina de la doble predestinación o la condenación. O sea, Dios elige o Dios pasa por alto a unos. Dios elige a unos para salvación y a otros los elige para condenación. Entonces, hoy nuestro enfoque es solo elección. La elección. Dice el teólogo Williams A. Brakel, y tienen ahí esa nota. En sus notas tiene una falta de ortografía, pero intenten ignorar tal evento. La elección es la preordenación de Dios por la cual Él, eterna, ciertísima e inmutablemente, ha decretado llevar a algunos individuos específicos, identificados por nombre, a la salvación, no porque vio de antemano fe o buenas obras,
sino motivados solamente por su beneplácito único y soberano para la gloria de su gracia. Mucho material aquí, hermanos, mucho material aquí. Veamos en primer lugar que la elección es un decreto, o sea, una preordenación eterna, es una ordenación eterna, ciertísima e inmutablemente, o sea, no hay cambio en este número de elegidos. Dios elige en la eternidad y no hay cambio en este número de individuos. Veamos por otra parte que elige individuos. No elige como asociaciones, ¿sí? Como si dijera, ok, yo voy a elegir esta asociación y todo aquel que se una a esa asociación está elegido. No, elige personas identificados por nombre. O sea, está haciendo énfasis. Hermanos, está mencionando aquí implícitamente Romanos, a los que antes conoció, los conoce individual y personalmente. Los elige a salvación. ¿Por qué los elige? No porque haya visto en ellos fe o buenas obras, sino motivado solamente por su soberana voluntad, su beneplácito. ¿Para qué? ¿Para qué elige? Para la alabanza de su gloria. Este es un muy buen resumen de la doctrina de la elección. Ahora, hermanos, vayamos a través de las Escrituras y veamos cómo esta doctrina es claramente enseñada en ellas. Y comencemos en el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento. La doctrina de la elección muchas veces se piensa que solo se contiene en el Nuevo Testamento, pero la verdad es que el Antiguo está lleno de ella. Es más, hermanos, sería un poco extraño que la doctrina de la elección apareciera en el Nuevo Testamento sin que estuviera en el Antiguo Testamento. Recuerden, hermanos, el cristianismo no es una nueva religión. El cristianismo es la religión de Adán y Eva en una administración distinta, pero es la misma. O sea, ¿cómo debemos ver la religión de Adán y Eva y la nuestra? Como una semilla. En Adán era una semilla. Ahora ha crecido, ha madurado, Cristo ha llegado, ahora tiene ramas, tiene fruto, pero es la misma. Así que lo que se revela en el Antiguo Testamento es importante para nosotros porque nos revela de nuestra fe. Por lo tanto, comencemos con algunas observaciones de cómo el Antiguo Testamento nos hace declarar que la elección es ciertísima. Y quiero aclarar que estos 4 puntos que vamos a ver, los he tomado esta guía, esta dirección de un libro llamado Escogidos en Cristo, de un teólogo llamado Cornelis Bennemann. 1. Providencia exhaustiva de Dios. En el Antiguo Testamento vemos una providencia exhaustiva de Dios. Esta providencia exhaustiva nos hace pensar y nos hace concluir necesariamente que el destino de las almas se encuentra dentro del control absoluto de Dios. Hermanos, en el Antiguo Testamento nuestro Dios gobierna todas las cosas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos a un Dios que ha creado todo según su voluntad. Abran sus Biblias en el Salmo 33. Salmo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Nuestro Dios, el Dios del Antiguo Testamento, nuestro Dios, es aquel que ha creado todo según su absoluto consejo. Por eso dice otro salmo, Salmo 99. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová reina. En el Antiguo Testamento, Dios no es simplemente un Dios que es transportado por los hombres, como los dioses falsos. En el Antiguo Testamento,
Dios es aquel que gobierna el mundo según su voluntad. No solo es aquel que crea el mundo y que reina sobre el mundo. Veamos, hermanos, que tenemos instancias en el Antiguo Testamento en donde Dios describe el futuro como ciertísimo. Abran sus Biblias en Isaías. Isaías capítulo 41, versículo 23. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentar vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anunciémonos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Miren esto, aquí tenemos un sarcasmo de Isaías respecto a los falsos dioses. Dice que hagan algo estos falsos dioses para que podamos decir que son, para que podamos decir que tienen, para que podamos decir que son algo, que tienen algún tipo de sustancia o algo. Pero que nos digan el futuro, que nos digan lo que va a acontecer. Hermanos, este es Dios hablando y haciendo un sarcasmo, una mofa de los falsos dioses que no pueden predecir el futuro. No obstante, Dios anuncia lo por venir, porque Dios gobierna absolutamente todo lo que pasa en el hombre. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os las haré notorias, dice en Isaías 42, versículo 9. Yo voy a anunciar lo que va a pasar después. Contrario a estos falsos dioses, hermanos, esto tiene mucho sabor, mucha implicación en el libro de Isaías. Porque en el libro de Isaías hay temores de los de afuera. Pero ahora Dios está asegurando a su pueblo y les dice: pueden confiar en mí. Yo soy el Dios de verdad. Yo soy el que puedo anunciar el futuro. Yo soy el que puedo hablar de lo que va a pasar. Contrario a estos falsos dioses que no deben temer. Así que, hermanos, en el Antiguo Testamento tenemos un Dios que gobierna absolutamente todo lo que llega a pasar. La vendimia de José estaba planeada. La flecha que cae sobre aquel hombre estaba planeada. El asna que habla estaba controlado por Dios. Las aguas del Mar Rojo se mueven a su voluntad. Los vientos soplan conforme a Él decide. Este es el Dios del Antiguo Testamento. ¿Por qué hemos de pensar que algo tan delicado como la eternidad del hombre se encuentra a la suerte del hombre? Ahora, hermanos, no solo tenemos que deducir esto. Tenemos pasajes en donde se nos dice que los elegidos están contados. Abran sus Biblias en Isaías 4. Isaías capítulo 4. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén del medio de ellas, con el espíritu de juicio y con el espíritu de devastación. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y si queremos seguir aclarando que Dios elige para salvación y pasa a otros por alto, tan solo preguntémonos esto, hermanos. ¿A quién se le revelaron las promesas del Evangelio? ¿A Abraham o a su parentela? ¿Quién fue elegido para llevar la promesa de fe? Hermanos, ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Que si Sodoma y Gomorra hubieran conocido ciertas cosas, quizás tiempo ha que se hubiesen arrepentido. Pero no quiso revelarlas el Señor.
y dejó que Sodoma y Gomorra crecieran en su pecaminosidad para que Dios terminara trayendo juicio sobre ellos. Hermanos, ¿qué pasó con todos aquellos que no pertenecieron al pueblo de Israel y no conocieron del Evangelio y la promesa del Mesías? Dios ha elegido una simiente para ello. Así que Dios ha hecho una elección exhaustiva, una providencia exhaustiva, la cual nos hace entender la providencia divina. Pero en segundo lugar, Dios elige a Israel y no a otras naciones. Abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 37. Deuteronomio 4, 37. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Dice, Dios te eligió. Comprende esto. Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea, todos los pueblos son de Jehová, pero Dios te ha escogido a ti de una forma especial. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. Dios eligió a Israel y no eligió a otras naciones. Hermanos, Dios quiso traer salvación a Israel y no a otras naciones. Además, en tercer lugar, tenemos evidencia de la elección de Dios de ciertos individuos para salvación y ciertos individuos para un servicio especial. Algunos podrían pensar, y de hecho hay varios que argumentan así, que la elección que tenemos en el Antiguo Testamento es solo una elección nacional. ¿Sí? Miren lo que dice, por ejemplo, este hombre llamado Rowley. Él dice, al que Dios escoge, lo escoge para el servicio. Hay una variedad de servicio, pero todo es servicio y todo es servicio para Dios. Entonces, el punto de este hombre es cierto. De ahí entendemos que hay elección, pero la elección es solo para quién es el sacerdote, quién es los que cargan los instrumentos, quiénes son los cantores. Pero de ahí en fuera no hay una elección particular de Dios a personas para salvación. Hermanos, tal pensamiento es contrario a las Escrituras porque tan solo, piénsenlo así, tan solo la elección de Abraham para el conocimiento de las promesas de salvación nos hace pensar que aunque Abraham sería su siervo escogido, no obstante, Abraham también participaba de salvación. O sea, no son simplemente o puramente elecciones para un servicio general. Más bien, Dios elige para salvación, y al que elige para salvación, también lo elige para servicio, un servicio especial. Escuchen lo que dice este texto. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje a la tierra de Canaán y aumenté su descendencia. O sea, hermanos, vean el punto aquí. Su hermano, el hermano de Abraham, que se quedó adorando dioses falsos. O sea, ambos adoraban dioses falsos, pero Dios elige a Abraham para el conocimiento salvador. Es cierto, Abraham le serviría como el padre de toda la nación de Israel. No obstante, esta
elección es de salvación. Miren el argumento de este hombre que les he mencionado, llamado Cornelius Venema. Escuchen este argumento, es bastante útil. Dice, la elección incluía servicio, pero no era el último propósito. La salvación era el último propósito. En primer lugar, uno, si debía ser bendición para otras naciones, ¿no la debía poseer al menos él primero? Si Abraham sería bendición de salvación para las naciones, ¿no la debería tener él? Dos, el servicio que hacía era participativo. O sea, recuerden que cuando los sacerdotes sacrificaban, no era simplemente sirviéndoles como si fuera un empleado o algo. Había una conexión íntima de la cuestión de el cordero siendo representativo. No eran simplemente hombres haciendo un ritual hueco y vano. Era más bien, hermanos, una íntima conexión entre el servicio que se hace y lo que se representa. Y tres, el Nuevo Testamento nos hace entender que las bendiciones que recibió Abraham y nuestros padres eran salvíficas. Pero vayamos al cuarto punto, que confirma justamente lo que hemos dicho. Hermanos, en el Antiguo Testamento hay tal cosa como un remanente. Israel es la nación elegida, pero dentro de Israel hay una masa mezclada. Hay Israel según la carne e Israel espiritual. Dentro de este Israel, vean esto, hermanos, dentro de este Israel hay una elección todavía más particular. El remanente. De lo que vamos a hablar, Dios mediante, en las próximas semanas, el remanente de Israel. O sea, que dentro de Israel no todos eran judíos espirituales, algunos lo eran solo en la carne. Por eso Cristo dice que Dios puede levantar de estas piedras hijos de Abraham y a ustedes quitarles el reino. Pero había algunos que realmente participaban de salvación, los escogidos de Dios. Abran sus Biblias en Isaías capítulo 65. Isaías 65, versículo 8. Así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montones, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Mis escogidos. Dentro del pueblo habían algunos, ¿no nos recuerda esto a lo que pasó con Elías? Dice, yo he guardado a unos profetas para que no doblen la rodilla. Así que Elías, no te sientas el único en la historia que se ha mantenido. Yo he guardado a unos para que no caigan, que no doblen rodilla. Amós capítulo 9, versículo 8. No vayan ahí, yo lo leo por ustedes. He aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito a tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercarán ni nos alcanzará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en el que el que ara alcanzará al segador y al pisador de las uvas, que llegue la simiente, y los montones destilarán mosto, y todos los collados se derritirán, y traerán del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán vinos de ella, y harán huertos y comerán fruto. O sea, nuestro Señor está diciendo, yo vengo a destruir, pero Israel regresa. O sea, hay un pueblo que yo he guardado para que regrese y posea la tierra. Y hermanos, yo creo que esa profecía se cumple en el nuevo pacto.
Así que hemos visto que en el Antiguo Testamento, hermanos, al menos hemos visto someramente que en el Antiguo Testamento sí hay tal cosa como una elección, un dominio absoluto de Dios sobre todas las cosas, en donde elige a su pueblo, elige a una nación, elige a siervos. Hermanos, ¿qué es lo que causa tanto problema en algunas personas, en algunas iglesias, hablar de la elección? Pero, hermanos, ciertamente la doctrina de la elección es mucho más clara en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, y es de esperarse. Así como la doctrina de la Trinidad es más clara en el Nuevo Pacto, así también la doctrina de la elección. Veamos, hermanos, 7 características de la elección. No pretendo, hermanos, déjenme aclarar, no pretendo ir mostrando un versículo que habla de la predestinación, y otro versículo que habla de la predestinación, porque realmente cuando uno piensa con el problema que hay con el arminianismo, no es que ellos nieguen que hay elección o predestinación, hermanos, no pueden arrancar Efesios de sus Biblias, ni Romanos 9, 10 y 11, y un montón de otros textos. Los evangelios tendrían que quitar y arrancar unos, ¿sí? El problema no es ese con ellos. El problema es que por no querer aceptar la doctrina de las Escrituras, la hacen ver diferente, la tuercen para acomodarla a su estándar, a lo que ellos creen que es justo o no es justo. Entonces, no quiero ir simplemente mostrando, mira, este pasaje habla de la elección. Más bien, me gustaría que visitemos algunos pasajes en donde podamos ver, en donde podamos conocer mejor qué tipo de predestinación es de la que estamos hablando. O sea, qué tipo de elección es a la que nos referimos. Hermanos, repito, si dices a un arminiano, ¿crees en la elección? Y te dice sí, y te vas muy contento y emocionado, ya creyó. Ese no sería el problema. Pero, ¿crees en este tipo de elección? Veamos qué tipo de elección el Nuevo Testamento nos revela. En primer lugar, la elección es un acto de Dios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 y gran parte de lo que vamos a ver de ahora en adelante se va a concentrar en Efesios. Ya que no quiero tocar por el momento el libro de Romanos, porque de eso nos encargaremos en las próximas semanas. Efesios 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La elección es un acto de la voluntad de Dios. Dice Theodor Beza, la voluntad de Dios es la causa más alta e inmediata del decreto divino, eterno e inmutable, por el cual elabora un pacto de vida eterna con algunos, mientras que no lo hace con otros. Vean el texto. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Dios eligió según su pura voluntad. Ahora, no es una elección para servicio, es una elección para salvación. Ya lo leímos en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero vayamos a otro texto, Primera Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para destrucción, sino para salvación. O sea, Dios elige para que algunos no reciban su ira, y Dios pasa por alto a otros, a los cuales sí les llegará la ira. 3. Esta elección no ocurre en el tiempo. Hermanos, no ocurre en el tiempo, ocurre en la eternidad pasada. Ya lo vimos en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, Dios elige desde la eternidad pasada quienes alcanzarían misericordia y quienes recibirían su juicio. Dice Joel Beeke, la eternidad de la
elección muestra que es completamente libre y basada en algo fuera de nosotros. Ni nosotros ni nuestras acciones existían cuando Dios nos eligió, porque aún no habíamos nacido, según Romanos 9. No había hecho el hombre ni bien ni mal para que Dios lo eligiera. Así que Dios elige desde la eternidad. En cuarto lugar, Dios elige específicamente individuos, no corporaciones. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todos los que estaban ordenados, o sea, aquellos que habían sido elegidos, ellos son los que creen. Mateo capítulo 20, versículo 16. Mateo 20, 16. Así los primeros serán los postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Es importante entender, hermanos, y esto va a tener más sentido cuando lleguemos a las aplicaciones en un momento, pero déjenles anticipo algo de esto. Hermanos, la elección de Dios es una elección en amor. Es una elección directa, individual, personal, particular, por nosotros. Su amor es particular para cada uno de sus elegidos. En quinto lugar, la elección es en Cristo. Aunque los méritos de Cristo proveyeron la causa meritoria de nuestra salvación con respecto a su orden de aplicación, estos méritos no son la causa de la elección de Dios a nosotros. O sea, Cristo no viene y muere y entonces ahora nos puede elegir. No, el Padre nos elige y Cristo viene por aquellos que el Padre ya eligió. Los méritos de Cristo causan nuestra salvación, pero es el decreto del Padre que nos eligió en Cristo. Hermanos, esto es importante. ¿Por qué tenemos que ser elegidos en Cristo? Porque de otra manera no podemos ser elegidos. Esta es la elección que debemos intentar presionar en aquellos que no la creen. Porque ¿cuál es la necesidad de ser elegidos en Cristo si nosotros sí tenemos méritos? Si nosotros sí tenemos razones por las cuales Dios nos tuvo que mirar. Pero si no había nada en nosotros, ciertamente entonces nuestra elección tiene que ser totalmente en Cristo. En sexto lugar, la elección no está basada en obras previstas, sino en el mero beneplácito de Dios. Efesios capítulo 1, nuevamente. Pero ahora veamos el versículo 5. ¿Qué es lo que causa a Dios elegir a unos y no a otros? Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Escuchen esto. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué elige? Según el puro afecto de su santa voluntad. 7. ¿Para qué elige? Versículo 6 de Efesios capítulo 1. Para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Nos elige para que Dios sea alabado y glorificado para siempre. Para que exista alabanza y la gloria de Dios se despliegue. Esa es la razón. Ok, hermanos. ¿Qué hacemos con esta doctrina? Ciertamente no sé si puede incomodar. No podemos callar. Más bien, la iglesia debe ofrecer acción de gracias y adoración a Dios por su elección, siguiendo el ejemplo de Pablo. Recuerden el contexto que hemos estado leyendo de Efesios, es una acción de gracias.
Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo el ejemplo de Pablo, hermanos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo adoró al Padre porque eligió a algunos y no a otros. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Padre, te alabo porque has decidido salvar a estos y revelar a estos el conocimiento y sellar a estos en condenación al no revelarte a ellos. La iglesia debe adorar a Dios por esto, hermanos. Debe haber gratitud en nuestros corazones. Y debemos entender que Dios debe ser alabado porque en esta acción no hay nada injusto de parte de Dios. No hay nada injusto, ni una cosa. Porque ¿cuál sería la injusticia de la cual nos podríamos quejar? Que no eligió a todos, pero no debía elegir a nadie. Ese es el punto, no debía elegir a nadie. Si elige hacer el bien y bendecir a algunos con la salvación, Él es justo. Y entonces debemos leer lo que el salmista comentó: a medianoche me levanto para alabarte porque tus juicios son justos. Te alabo porque has hecho bien, porque habiendo podido condenar a todos, has mostrado tu favor para con algunos. Hermanos, debe haber en nuestro corazón gratitud, porque si tú estás en Cristo, participas de esta elección, de esta salvación, sin que haya existido ningún mérito en ti para elegirte. Nada en nosotros. Pero no solo debemos adorar a Dios, también debemos proclamar esta doctrina. Si incomoda, que incomode, pero es la verdad bíblica. Y debemos confesar la doctrina de la elección y exaltar al Dios soberano que conocemos, hermanos. Sí, Él ha querido hacer esto. Y Él es justo, y Él es bueno, y todo lo que hace es para su gloria. Ahora, hermanos, debemos ver esta doctrina como un aliento para el cristiano. Debemos ver esta doctrina como un aliento para el cristiano. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 8. Y me gustaría presionar aquí un poco, ya que podemos pensar que la doctrina de la predestinación es un simple concepto doctrinal para el seminario que nada produce en nuestras vidas aquí ahora. Pero hermanos, la doctrina de la predestinación es más que un arma para tener apologética o alguna discusión. No es para eso. Más bien es para la consolación de la iglesia de Cristo. Lean conmigo Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también podría interpretarse, a los que antes amó, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Déjenme intentar explicar el contexto de Romanos 8 porque es sumamente alentador. El contexto de Romanos 8, hermanos, es persecución. La iglesia está sufriendo. Vean, aunque está viviendo en el Espíritu, aún están gimiendo por la redención total. Y lo que viene más adelante es persecución, angustia, desnudez, tribulación. Ese es el contexto. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? Saca el tema de la elección eterna de Dios. O sea, Dios en la eternidad te eligió. Así que, cristiano, tú que estás en pruebas, en dificultades, en desnudez, en angustia, en hambre, en tribulación, ten esta confianza, ten este aliento, que no te perderás, que no te separarán de Dios, porque si Él te predestinó, Él es el que también te va a guardar hasta el final. Porque si Él te amó en la eternidad, Él es el que te predestinó, el que te justificó, el que te llamó, el que te justificó y el que te va a glorificar.
En el contexto de Romanos 8:28, la predestinación funciona o tiene el propósito de generar consuelo en la iglesia, de saber la seguridad que tiene en el amor de Cristo y la seguridad que tiene en la vida eterna, porque si Él nos predestinó, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Joel Vicky comenta sobre este versículo lo siguiente: la doctrina de la elección anima a los hijos de Dios a disfrutar grande seguridad de que siempre serán amados por Dios. No da ningún sustento a la idea de que los elegidos de Dios serán físicamente saludables o materialmente prósperos en este siglo. La doctrina de la predestinación no enseña eso, porque experimentarán dificultades, aflicciones, persecuciones, hambre, frío, peligro, violencia al seguir a Cristo. Sin embargo, Dios no abandonará a sus elegidos, sino que usará todas las cosas para hacerlos cada vez más conforme a su Hijo y llevarlos al goce de su gloria. La elección es un mensaje de esperanza perdurable, dice Joel Vicky, para la iglesia de Cristo. La elección es un mensaje de consolación y de aliento, de que, hermanos, si fuimos predestinados, llegaremos al final. Si fuimos predestinados, tenemos el amor del Padre. Hermano, eres amado. Y he orado para que esta verdad te haga ver el privilegio que tienes y lo deudores que somos. Dijo un teólogo llamado Paul Bainés: no es suficiente tener un conocimiento mental de estos beneficios. Las personas deben desarrollar en sus corazones un sentido del valor de los beneficios que disfrutan, porque no es el tener los beneficios, sino estimarlos y saber su valor lo que produce gratitud. Así que ruega al Señor que la doctrina de la predestinación no se quede en tu mente en esta tarde, hermano. Mira lo que dice él. Dice, el propósito no es que llegue a tu mente la doctrina de la predestinación. El propósito es que puedas sentir en tu corazón la gratitud de haber sido elegido y de la seguridad que tienes, que al haber sido predestinado serás guardado hasta el final. Que al haber sido predestinado eres amado por el Padre. Es cierto, habrá pruebas, habrá tribulaciones, habrá dificultades, no lo negamos, pero en medio de esto sigue siendo el elegido amado de Dios. Así que, hermanos, permitamos que esta doctrina penetre en el corazón. Pero hay algo más. No solo me gustaría que esta doctrina produzca acción de gracias en nuestros corazones, también me gustaría que entendamos que esta doctrina tiene una relación con nuestra santidad. Si siguen en Romanos capítulo 8, lean conmigo el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermanos, cuando hablamos de la predestinación, ¿cuántas veces pensamos en la predestinación y en la santificación? ¿Cuántas veces pensamos en predestinación y santificación? Quizá pocas, pero la Escritura es clara. No solo somos elegidos, predestinación para una glorificación, somos elegidos para que ahora seamos conformados a la imagen de Cristo. Lean conmigo Efesios capítulo 1, nuevamente Efesios, versículo 4. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de, ese es el versículo 5. Versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Saben, hermanos? A algunos falsos cristianos les hace daño la doctrina de la predestinación. Porque dicen, predestinación, ok, vivamos como queramos, no obstante, soy elegido por Dios. Oh no, pero la elección de la que nosotros hablamos es una elección que tiene implicaciones para la cuestión de la santificación. Es una elección que implica nuestra santidad ahora. Es cierto, fuimos elegidos para glorificación, correcto, pero también fuimos elegidos para santificación. Así que tú que no estás siendo santificado, no tienes ninguna forma de pensar que serás glorificado si no estás siendo santificado, porque es la misma elección, no la puedes separar. No puedes elegir una parte sobre otra, es la misma elección. El mismo que fue elegido para gloria es el que está siendo santificado ahora. Miren esto, hermanos, miren esta cita de Joel Vicky nuevamente.
Joel Beeke es muy útil en esto. Él hizo, creo que su tesis doctoral en la predestinación y es muy experiencial y nos ayuda bastante en esta doctrina. Miren lo que él comenta. El antinomiano, o sea, el que está en contra de la ley, el que dice pequemos para que la gracia abunde, afirma que Dios nos eligió. Entonces, seremos salvos sin importar cómo vivimos. Pero las Escrituras enseñan que la elección de Dios se manifiesta en un llamamiento santo que crea una persona fiel que vence el mundo por medio de Cristo. Apocalipsis 17:14. Solo al añadir a su fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, una persona puede hacer firme su vocación y elección. Hermanos, algunos preguntan, ¿y cómo puedo estar seguro de la elección? ¿Cómo puedo conocer el decreto de Dios? No lo puedes conocer. El decreto no. Pero sí puedes estar seguro de tu elección de esta forma. ¿Tienes fe en Cristo? ¿Una fe verdadera? ¿Una fe acompañada de arrepentimiento? ¿Tienes una fuerte evidencia para pensar que es en tu elección? Una muy fuerte evidencia. En segundo lugar, ¿estás siendo santificado? Otra razón para pensar en tu elección. Pero si no tienes fe y arrepentimiento y no tienes santidad, no tienes por qué confiar en una elección. Continúa Joel Beeke y dice, la doctrina bíblica de la elección promueve la santidad, pues nos advierte que no podemos tener seguridad de nuestra elección aparte de una vida piadosa, y enfatiza a los creyentes que los propósitos amorosos de su Padre para sus hijos elegidos es que lleguen a ser perfectamente santos. Juan Calvino dijo, nuestra elección debe ser como una raíz que produce buenos frutos. Así que hermanos, la elección no quita el deseo de ser santos, más bien lo promueve. En primer lugar por gratitud. Y en segundo lugar, porque nos llama a que cuidemos nuestra elección, no porque se vaya a perder si caemos en pecado, pero está diciendo, ustedes pueden estar seguros de su elección cuando están siendo santificados. ¿Estás siendo santificado? Si sí, sé consolado. Aunque sea débil, aunque sea lento, aunque sea poco a poco, pero ves ese progreso, hay señales de esta elección. Pero no puedes confiar a ciegas en la elección. Una cosa más, y con esto terminamos. Hermanos, la elección no solo debe producir acción de gracias, no solo debe producir confianza en Dios porque la elección muestra el amor del Padre, no solo debe mostrar santidad, también debemos entender que nuestra elección es para la comunión. Comunión con Dios es el propósito de la elección. Versículo 4 nuevamente de Efesios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Oh hermanos, este es el propósito excelso de la elección. No fuimos elegidos para que fuésemos algún tipo de trofeo o algo para guardar en el garage. Fuimos elegidos para que gozásemos de la íntima comunión con Dios. Fuimos elegidos para adopción. Fuimos elegidos para intimidad y comunión con Dios. Ese es el propósito de la elección. Hermanos, eso es una de las cosas que más recuerda el Señor a Israel. Yo te elegí para que seas mía. Yo te elegí para que estuvieses en mi comunión. Ese es el propósito, hermanos. Veamos entonces la doctrina de la elección no como un concepto abstracto con el cual filosofar, sino un concepto teológico con el cual impactar nuestras vidas. Así que roguemos al Señor, haznos entender tu palabra para que guardemos tu ley. Ok, una cosa para aquellos que están aquí que no están en Cristo. Oh, cuánto mal usan muchos la doctrina de la elección. Ya que algunos dicen que ellos no pueden hacer nada y que simplemente si son elegidos algún día vendrán a Cristo. Oh, no te engañes, porque la elección no es contraria al Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? El Evangelio dice que Cristo vino a morir por pecadores y que ahora Cristo, estando en el trono de gloria, invita a los pecadores a Él, ordena que se arrepientan y vengan a Él. Ese es el Evangelio. Y el Evangelio, la invitación del Evangelio no se contradice a la doctrina de la elección. Así que no intentes excusar
tu negligencia para acercarte a Cristo por medio de la elección. No intentes excusar el amor a tu pecado y el amor al mundo por medio de la elección. Porque el Evangelio dice que si quieres venir, vengas. Hermanos, el Evangelio y la elección no son contrarias. El Evangelio dice que a todo aquel que está trabajado y cargado de sus pecados, venga a Él y Él los va a hacer descansar. La elección dice que todo aquel que viene es porque el Padre lo eligió. Pero no te puedes quedar fuera pensando que si vienes y tocas, serás rechazado. ¿No aprendemos justamente esta verdad en la alegoría de Peregrina? Cuando Peregrina entra, estoy olvidando ahora su nombre, Misericordia es la que se queda afuera, se llama Misericordia, y Misericordia está afuera y está tocando, y toca un poco y insiste, y se le abre, y lo mismo es para ti. Si estás cansado de estar atado a tu pecado, si entiendes que Dios está airado contra ti, pecador, ven a Cristo en humildad. Dile como el leproso, si quieres, Señor, puedes limpiarme. Y he aquí la divina respuesta, quiero. Esto es el misterio del Santo Evangelio. Déjenme adelantar un poco mi introducción de la próxima semana, o no mi introducción, sino uno de mis puntos de la próxima semana. El texto más claro de la Biblia respecto a la elección, aparte de Efesios, creo que Efesios es uno muy claro, es Romanos 9, en el que vamos a dedicar al menos 2 lecciones más. ¿Cómo comienza Romanos 9? No vayan a sus Biblias, recuerden cómo comienza Romanos 9. Dice el apóstol Pablo, tengo gran dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Dios por amor a mis hermanos, los judíos según la carne. El texto más claro de la doctrina de la predestinación, Romanos 9, es el texto más claro del deseo evangelístico. Verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio. Y el Espíritu me da testimonio que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y empieza a explicar, no que la palabra de Dios haya fallado. La doctrina de la elección no se opone al Evangelio y no se opone al celo evangelístico. Muchos grandes evangelistas han sido los más férreos en la doctrina de la predestinación y la elección. No son contrarios. No te excuses, por lo tanto, tú. Si estás cargado y cansado de tus pecados, ven a Él y Él te va a recibir. Hermanos, que el Señor obre en nuestros corazones para producir esta santa gratitud, este temor de vivir en santidad, este agradecimiento y este deseo de comunión al entender que para eso fuimos llamados.